Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo a las 8:06 de la mañana de hoy, 15 de abril del 2026. Hoy es el último día de erradicar la planilla. Los que no lo hayan hecho, cumplan con su responsabilidad, que lo más importante es cumplir y después se brega cómo se paga si se tiene que pagar. Gracias por estar. Sobre todo, recordarles que siempre que estemos en vivo pueden apoyar nuestro proyecto a través de este chat. Gracias a los que lo hicieron, Carmen Dávila, una de ellas, que lo acaba de hacer a través de ATH Móvil, y otra persona que no lo conozco, Colón de apellido. Gracias por estar y por siempre apoyar nuestro proyecto. Importante, esta mañana tenemos un programa largo porque vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico, vamos a hablar del lío de los malbetes y dónde está hoy, y lo que sabemos por voz de una abogada de uno de los delatores, quizás el primer delator del caso del lío de los malbetes, que involucró e involucra todavía a la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña. Vamos a hablar con la senadora independentista María de Lourdes Santiago sobre la reforma de permisos, lo que está ocurriendo en ese proyecto, la discusión pública, pero sobre todo la discusión allí en la legislatura. Ya hoy hay 3 buenos alcahuetes del Partido Nuevo Progresista que son secretarios de agencia, jefes de agencia. En el caso de la Junta de Planificación, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, Recursos Naturales y sobre todo el jefe de la Oficina de Gerencia de Permisos, Norberto Almodóvar, que han dicho está perfecto, no hay que hacerle nada. Vamos a hablar de eso con María de Lourdes Santiago. Vamos a hablar con el compañero José Carlos Sánchez, que trae una investigación que a mi juicio pone en peligro la estadía de la secretaria del Departamento de la Familia, Susan Roy Fuertes, en esa agencia. Es mucho lo que tiene que decir el gobierno de Jennifer González, que hoy sabemos que fue el que le tiró la toalla a Susan Roy Fuertes el pasado mes de octubre del 2025. Cerró la investigación sin entrevistar a nadie. No merece llamarse Lourdes Gómez, merece que le digamos Chacha Gómez, como le dicen supuestamente en su casa. Chacha Gómez ha resultado ser la segunda sastre jurídica del Departamento de Justicia, seguido solamente antecedida por el Domingo Emanueli. Vamos a hablar del perfil de una persona que se identifica ayer como la que está corriendo los eventos de recaudación de fondos en la Junta de Telecomunicaciones.
Y vamos a hablar de ella porque creo que es el mejor ejemplo de lo que ha destruido el Partido Nuevo Progresista, el servicio público. Y la vamos a traer desde que empezó hasta donde está hoy. Vamos a hablar de Carmen Serrano. Yo creo que con eso estamos, tenemos bastante, incluidas 2 entrevistas. Recuerden, siempre pueden aportar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. Comenten, díganle al mundo, suscríbete a Bonita Radio, si no, no te vas a enterar. Sobre todo no te vas a enterar primero, porque los demás nos repiten aunque no nos citan. Oigan, el que está jugando con fuego en la Universidad de Puerto Rico es el el expresidente Miguel Muñoz Muñoz, hoy rector del recinto universitario de Mayagüez, del colegio, que me dicen que lo menos que tiene es una página de Instagram donde está diciendo no a la huelga. Miguel Muñoz, usted salió bastante trasquilado, le pidieron la renuncia cuando fue presidente en la administración de Luis Fortuño. Y ahora se atreve a traer una carta, y de hecho, esta es la página de Instagram que me dicen que está identificada como de él, la creó en la universidad para que el presidente dijera ahí las cositas que quiere decir, entre ellas la imagen que tiene de no a la huelga. Esta carta, nada más y nada menos que la envía Miguel Muñoz ayer y establece los lugares que supuestamente son espacios de expresión y manifestaciones dentro del campus. Dios mío, esta gente no solamente querían apagar la Constitución allí en la calle Resistencia en el 2019. Ahora Miguel Muñoz está diciendo que la Glorieta de la Vida, la Glorieta Barcelona y la finca Alzamora en el área anterior a la tienda de venta son los únicos espacios de expresión pública. Pero Miguel Muñoz, ¿y quién divino ustedes se creen que son? ¿Realmente ustedes creen que están en una dictadura? Digo, porque la están ejecutando. El país no se ha enterado, por lo menos la mayoría del país. Pero también le van a decir a la gente como en el 2019 que la Constitución se apaga a las 12 de la noche. No, eso no es así. Y no es así que usted le va a decir a los estudiantes dónde ellos se van a manifestar. Se van a manifestar donde les dé la gana, donde la Constitución le permite hacer expresión pública en cualquier sitio. Y si tienen consecuencias, porque ustedes se atreven a tirarle a la policía como se le han tirado antes, porque ustedes también dejaron sin efecto la política de no confrontación, eso es problema de ustedes. Pero no. Y los estudiantes asumirán su posición. Está cucando, está poniendo las manos en el fuego. Me parece que es problemático esto que quiere hacer. Me quedan 3 minutos para llamar a la licenciada y senadora María de Lourdes Santiago, pero yo quiero empezar a decir algo que le voy a preguntar, obviamente, a la senadora. Yo les dije ayer que esta enmienda al código o a la ley de permiso que impone una fianza de por lo menos un 10% del total de un proyecto que una persona quiera ir al tribunal para cuestionar a través de un recurso extraordinario, como puede ser un interdicto, un mandamus, etc. Me parecía que es otra vez desde el gobierno de Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y Jennifer González, poner la dictadura en sitio sin haber hecho el golpe de Estado, sin haberte entrado con la policía a destituir a la gobernadora. Pero esto le involucra a ella porque está de camino a Fortaleza y aparentemente lo va a firmar. Yo quiero añadir algo a eso y es una pregunta que le voy a hacer a la licenciada, porque ella, además de senadora, es abogada. ¿Cómo es posible que haya una intervención de la legislatura? Que tengo que decir que yo lo dije aquí correctamente, pero en Twitter confundí el tag y dije que no había, no mencioné que habían votado en contra de este proyecto, así como Eliezer Molina también votó en contra del proyecto 310, que es el que trata de establecer la fianza del 10%. ¿Cómo es que interviene con el acceso a la justicia? Porque la Constitución habla de acceso a la justicia. ¿Cómo que interviene con que sea el tribunal? Esto es una cuestión jurídica
Cuando usted va al tribunal a decirle, mire, yo creo que esta gente, o sea, yo tengo la posición y tengo prueba para establecer que el gobierno violentó un derecho fundamental en algunos casos cuando puso allí este lugar, tiene un problema de permisos, etcétera, lo que vaya a alegar. Eso es una cuestión jurídica, eso le corresponde al tribunal determinar sobre eso. ¿Cómo es que la legislatura dice, para que aquel que va a decidir pueda verlo, tú tienes que entregar una fianza del 10%? Pero, ¿y la joya que radicó este proyecto? Y la mayoría del Partido Nuevo Progresista se lo compró. Solamente votaron en contra las minorías. No tengo claro si Joan Rodríguez bebe, lo verifico. ¿Cómo es posible que vayan a intervenir en eso también con el Poder Judicial? Que no llegamos allí si no somos ricos. Porque, oiga, solamente paralizar Esencia costaría $200 millones poner allí en el tribunal, en fianza, el 10% de 2.000 millones. Wow, gente, no está fácil. Vamos a llamar a María de Lourdes Santiago porque creo que nos va a tomar un momento tener una conversación con la senadora, sobre todo porque queremos entrar en todo lo que está ocurriendo en esas vistas, cómo se están dando, que me parece bien interesante. Y ahora yo nunca consigo el teléfono de María de Lourdes Santiago tranquilamente, pero bueno, es rápidamente, es como aquí está, vamos a ver si la conseguimos rápido. Porque, y es que siempre nos pasa lo mismo, ese teléfono es increíble, que parece que FBI, por favor, nosotros somos periodistas, tenemos que hablar con todo el mundo, por favor, no nos bloqueen la llamada. Siempre pasa lo mismo, siempre que la voy a llamar sale ocupado, pero bueno, ella me llamará. A mí me parece interesante lo que está pasando en esas vistas. Ayer discutíamos cómo Tomás Rivera Schatz, otra vez con la cara de bueno, quiere establecer que él no va a permitir que se hagan ciertos controles, sobre todo que le dé posibilidad al Departamento de Desarrollo Económico de entrar en todo lo que tiene que ver con permisos, limitando la capacidad de agencias como, por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales y otras agencias. Yo quiero decir aquí que no olvidemos que uno de los primeros proyectos que Tomás Rivera Schatz trajo en el 2025, donde estaba, sí, traída la diferencia que tenía con la gobernadora desde el punto de vista de los bandos, pero no estaba tan definida como está ahora, que hace 2 meses no se hablan. Trajo un proyecto para eliminar básicamente el Instituto de Cultura y colocarlo sobre la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico. Eso es importante, pero vamos a eso ya mismo. Licenciada, senadora, buenos días. Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan a través de Bonita Radio. Yo quisiera iniciar con una pregunta bastante amplia y que usted vaya definiéndola como entienda. La discusión de la reforma de permisos ha traído lo que sabíamos en 697 páginas aparentemente quería pasar, que es que colocar al Departamento de Desarrollo Económico como el ente que va a decidir sobre todo los permisos en Puerto Rico, independientemente de la sabiduría y de la misión que tienen agencias constitucionales como el Departamento de Recursos Naturales. Empezando por ahí, María de Lourdes Santiago, ¿cómo está viendo esa discusión y qué supone? Específicamente los ejemplos que nos pueda dar sobre ese proyecto que se está discutiendo ahora mismo en el Senado. Yo creo, primero que cualquier otra cosa, Katherine, que esto hay que verlo no como una actuación improvisada o reciente, claro, sino como la culminación de una agenda que viene gestándose hace mucho tiempo a través de la pérdida de institucionalidad de 3 entidades: la Junta de Planificación, que no es ni sombra de lo que era; el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que ya sabemos cómo está en términos de recursos y de la capacidad de jefatura de las personas que lo han dirigido; y el Departamento de Recursos Naturales. En el caso específico del Departamento de Recursos Naturales, hay que señalar que algunas de las cosas que se proveen en el proyecto de la gobernadora ya son ley y han pasado muy por debajo del radar.
a pesar del debate que se ha dado en el Senado. Específicamente, las facultades de adjudicar permisos para remoción de corteza terrestre y para extracción de arena ya están bajo OCPE, que es una secretaría auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Y como hemos señalado desde ese momento, esto constituye la clasificación de la corteza terrestre y de la arena ya no como recursos naturales, sino como materiales de construcción. Exacto. Ese retroceso ya lleva tiempo ejecutándose. Igualmente, la medida que reseñaste recientemente, el proyecto de la Cámara 310, claro, que lleva tiempo dando vueltas y que hace prácticamente imposible que las comunidades o los individuos, presentar algún reclamo contra un proyecto que les perjudique. Y yo, antes de que usted siga, yo quisiera, y lo estaba discutiendo antes de recibir la llamada precisamente, yo quisiera preguntarle si esto primero no es una violación constitucional desde el punto de vista de acceso a la justicia. Y por otro lado, si no le compete a los tribunales entrar en los asuntos jurídicos, como puede ser precisamente que yo entienda que tengo elementos suficientes y prueba para establecer que violaron un derecho al tener un permiso para un proyecto tal X o una ley, realmente no está interviniendo con relación a ese que es el que tiene la última palabra con relación al asunto. O sea, ¿cómo esto no puede ser un asunto inconstitucional? En justicia con letra mayúscula, ¿verdad? Okay. Como el principio, como el concepto. Claro. Debe ser como tú señalas. Pero esto es algo que también viene conculcándose desde hace mucho tiempo, y ahí está el caso de Surfrider, que ya había limitado terriblemente la legitimación activa, lo que solemos llamar standing, claro, que es la capacidad de ir al tribunal a reclamar algo. Desde que el Tribunal Supremo de Puerto Rico adjudicó ese caso, tiene que demostrarse que se ha sufrido un daño específico y palpable, y no como es en el caso de Surfrider, que se trata de una organización ejerciendo facultades de guardar, de proteger precisamente lo que dice la Constitución. Entonces, hemos visto que hasta el Tribunal Supremo, oye, y aún las cortes de primera, los tribunales de primera instancia y los foros administrativos, y ahí está el ejemplo de Declive, donde no se le está reconociendo legitimación activa a nadie para reclamar el cumplimiento con determinaciones que ya habían tomado entidades administrativas. Es en ese escenario que se dan estos proyectos, que en el caso particular del proyecto presentado por la Fortaleza, en el Senado tiene el número 1138, reúne todas las facultades que tiene la Junta de Planificación, o muchas de las facultades que tiene la Junta de Planificación, Recursos Naturales, el Instituto de Cultura, en un solo ente que no tiene la capacidad o el conocimiento especializado para realizar este tipo de evaluaciones y de adjudicaciones. Y es una violación del principio cardinal de derecho administrativo, que es que las agencias existen porque allí hay personas que saben más que otra gente de un asunto en particular. Todo eso, o sea, estamos hablando, y de hecho se eximen esos procedimientos de la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Exacto. Así que todo eso encaja perfectamente en esta agenda de convertir a esos organismos en simplemente accesorios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que quiero decir, y fue parte de lo que estuve preguntando al secretario, conocemos la máxima de quien no puede lo poco, no puede lo mucho. Claro. El departamento, a través de OCPE, ha sido incapaz de cumplir con los mandatos de ley que tiene hoy, como por ejemplo el someter anualmente un informe sobre cuáles son sus problemas, cómo se han implementado soluciones, cómo se han identificado asuntos que puedan ser objeto de legislación o de revisión. Eso no lo ha hecho. Y el que no lo haya hecho nos pone a todos y a todas en una posición muy difícil de adjudicar las cosas que se pretenden adjudicar a través tanto del proyecto del presidente del Senado como el que proviene de la Fortaleza. Y de hecho, hay un informe, el informe del Task Force que había designado la gobernadora y que supuestamente es la base de esta propuesta, donde me parece que hay un señalamiento importantísimo, y es que a través de unos esfuerzos mínimos de coordinación, mira qué cosa, Carmen,
que se reúnan cada 2 semanas. Mira qué cosa más elemental y sencilla. Lograron una reducción muy importante en la atención de casos atrasados, en la concesión de permiso único y en la respuesta de las agencias. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Claro. Que hay problemas que no son jurídicos. Claro, exacto. El trabajo no se está haciendo, y no se está haciendo en gran medida porque no hay los recursos en las agencias. Entonces, ahora todo el mundo está hablando de que cuando se consoliden todas esas funciones en el DDEC, va a haber una revisión de las escalas salariales. Por año se ha dicho que son insuficientes para retener personal especializado. Entonces, cuando trabajan para recursos naturales, no se les quiere aumentar el sueldo. Cuando trabajan para el Instituto de Cultura, no se les quiere aumentar el sueldo. Cuando están para la Junta de Planificación, que se sigan ganando lo mismo que hace 15 o 20 años. Pero cuando se quiere convertir esa fuerza laboral a esos servidores y servidoras públicas en instrumento de la concesión prácticamente automatizada de permiso, entonces ahí sí merecen que se les trate con más dignidad en el espacio laboral. Y yo creo que esa es una de las cosas que retrata de cuerpo entero lo que está detrás de ambos proyectos. Cuando usted habla precisamente de ambos proyectos, yo le pregunto, son bastante similares. Yo no he terminado de leer el de Tomás Rivera Schatz. Son bastante similares y sobre todo en lo más problemático, que es sacar, incluido al el Instituto de Cultura y al Departamento de Recursos Naturales, de esa posición importantísima que es manejar la información de esos permisos desde su sabiduría y conocimiento. El proyecto de la gobernadora es mucho más abarcador y más drástico. Okay. Y una de las cosas que se ha señalado es la interferencia que representa con facultades que actualmente tienen los municipios. Exacto. Pero eso hay que tomarlo como un grano de sal, porque los municipios están en posiciones muy disímiles. Hay municipios que tienen los recursos para tener sistemas digitales, para contratar personal especializado. Hay otros que, aunque tienen una jerarquía muy alta dentro de lo que establece el Código Municipal, pues, sencillamente no tienen con qué, y volvemos a Aguadilla. Es uno de esos ejemplos. Ahora, quiero subrayar por el efecto que va a tener en lo que sea que se vaya a aprobar, ¿verdad? Que quizás sea un sustitutivo. Lo que hemos identificado, el gran problema que hemos identificado con la definición de colindancias en el proyecto del presidente del Senado. Actualmente, cuando se somete cierto tipo de permisos que por ley requiere notificación, las colindancias se determinan a partir de un radio, utilizando como eje el lugar donde se realizará la acción para la que se peticiona un permiso. Ajá. Y eso permite que quien colinde, quien esté próximo, ¿verdad? Los vecinos que comparten límites, que comparten frontera, digamos, con ese proyecto, que todo el mundo esté notificado. Lo que dice el proyecto de Rivera Schatz es lo siguiente: ya no vas a ser colindante simplemente porque tu verja esté junto al lado del predio con el que se va a intervenir. Tienes que demostrar que la vía de acceso o carretera principal que utilizan ambos predios tiene que ser la misma. Bajo esa estructura va a haber muchísimas iniciativas de las cuales la gente que se va a ver más afectada, porque están verja con verja, no tienen la misma entrada. No tienen, exacto. Y no pueden cuestionar. No van a ser ni notificados. Bueno, es escandaloso. Exacto, y precisamente en la notificación es que vemos la mayor parte de los problemas del gobierno que nunca notifican. Así es. Esa es una de las mayores crisis en estos casos. Bueno, senadora, nosotros vamos a seguirle dando seguimiento a esto. Le pido que información que vayan a radicar, que por favor que siempre nos tengan en el radar. Importante, pero la última pregunta tiene que ver con el proyecto 25. Yo tengo unas imágenes que acaba de publicar ayer el planificador Pedro Cardona Roy. Esto básicamente elimina la playa en la costa norte de Puerto Rico. Así es. ¿Cuál es yo sé que la posición del Partido Independentista, ustedes han sido vocales relacionados, pero cuál es la mayor preocupación y sobre todo,
¿Cuál es el trabajo que usted cree que hay que hacer, incluso desde los partidos políticos si están en contra, para que la gente se percate de que nos están quitando el río, la playa y nos están desplazando? Cuando hablamos de playa, en ese contexto del proyecto de la Cámara 25, cuya definición está incluida en el proyecto de la gobernadora. O sea, ya quiere asegurarse de que eso o se ve o se ve. Hoy hay vistas públicas del proyecto 25, por cierto, en el Senado. Cuando hablamos de playa, nos referimos a lo que jurídicamente se denominan bienes de dominio público. Exacto. Esos son bienes que no son susceptibles de apropiación privada, lo que no se puede vender. Ese espacio queda dramáticamente reducido si se aplica la definición de zona marítimo terrestre de este proyecto, con el efecto de acercar más al agua otras áreas protegidas como la zona de salvamento, que aunque puede ser objeto de titularidad privada, tiene unas restricciones importantes en construcción. Así que todos esos límites se corren para acercarlos más al agua, lo que va a permitir la construcción en sitios en los que hoy ese tipo de estructuras están vedadas, están prohibidas. Ese es el efecto neto del proyecto de la Cámara 25. El presidente del Senado, al final de la vista, de la primera vista sobre lo que llaman la reforma de permiso, comentó que nadie ha comparecido en favor, que eso no debería incluirse en el proyecto que resulte. Veremos, ¿verdad? Porque ya hemos visto que en otras ocasiones se anticipa algo, como el caso del nombramiento de Waldemar Quiles, y luego termina pasando lo opuesto. Pero es una de las propuestas más preocupantes que existen actualmente. Va en contra de la ciencia y de los hallazgos que se han documentado exhaustivamente, por ejemplo, a través de los proyectos de Corepi, que dirige la profesora Maritza Barreto, que nos indican que de terreno cercano al mar por efecto de la erosión y del aumento en el nivel del mar, que es consecuencia de la crisis climática. Y es importante que todos los sectores sean vocales. Hoy se espera que más de 50 organizaciones se den cita en el Capitolio, y es importante mantener ese momentum, esa voz alta y clara en contra de un proyecto tan perjudicial. Agradecida siempre por su participación en Bonita Radio y seguimos pendientes a estos proyectos. Gracias, María de Lourdes Santiago. Gracias a ustedes. Bueno, ustedes escucharon a la senadora. Está clarísimo lo que supone ambos proyectos de reforma de permiso. Pero importante es que sepamos. Yo creo que lo que ella traduce en que este es el último esfuerzo de un proyecto sistemático del Partido Nuevo Progresista de quitarle los bienes de dominio público al país, de quitarle la participación, como lo hacen en el caso del proyecto 310. Y sobre todo, ¿dónde están las personas en Puerto Rico y dónde deberíamos estar, como ella dice, en el momentum para poner allí lo más que le preocupa al Partido Nuevo Progresista cuando surgen este tipo de proyectos? Vamos a perder las elecciones si pasamos esto. Sí, es posible que eso le dé algo de preocupación, pero sobre todo, yo creo que lo más importante debe ser cómo Puerto Rico va a seguir manteniendo un nivel de pasividad desde el punto de vista de su ciudadanía, atendiendo lo que es más problemático. Cuando usted se levanta un domingo con ganas de ir a la playa, usted sencillamente coge a los muchachos, a las muchachas, se monta en el carro y llega hasta Isla Verde y puede entrar por un recoveco. Si este proyecto 25 y si la reforma de permisos se da como se quiere dar, todo eso va a estar limitado a los que puedan pagar por comprar un apartamento frente a la playa. Que se les va a ir en 10 años, en 15 años, a ellos no les importa. Quieren disfrutarlo en el momento en que lo quieren disfrutar, desplazando a todos los demás. A mí me parece que es importante la manera en que sea apoyando el periodismo independiente como Bonita Radio para seguir denunciando, sea trayendo información en su comunidad, sea moviéndose físicamente porque puede hacerlo, sea aportando siempre de una u otra manera
este país tiene que levantarse ante lo que está pasando, porque esta dictadura del Partido Nuevo Progresista no va a acabar hasta que nos desplacen a todos y nos saquen de aquí. Y los que no, tengamos que morir aquí en las condiciones que sea, porque las prepararon para ello. Es sistemático. Llevan desde el 2009 empujando esa agenda neoliberal, esa agenda de quedarse con lo público porque ya no quieren que nos pertenezca ni siquiera las playas, que son bienes de dominio público. Vamos a hablar ahora de corrupción, hablando precisamente de lo que yo sé que está involucrado en todo esto, de darle los permisos de la manera en que se los quieren dar. Aquellos que aportan al partido todos los años, aquellos que hacen posible que tengan dinero para comprar, hacer campañas y producir campañas de propaganda, producir campañas de miedo, producir mentiras a través de las campañas de políticas que producen cada 4 años. Y es hablar con el compañero José Carlos Sánchez, que trae una información que desde la semana pasada está produciendo en Rayos X, que tiene que ver con Susan Roy Fuertes. Susan Roy Fuertes tenía una posición en el Departamento de Salud, en el área de la Oficina de Discapacidad de Adultos, servicios para adultos con discapacidad. Y allí tuvo un referido al Departamento de Justicia porque tenía la adjudicación de unos contratos que por lo menos en uno de ellos le daba $60,000 a una persona que manejaba un programa, un albergue para un adulto con discapacidad que tenía serios problemas de, yo voy a decir de conducta, pero obviamente por razón de su discapacidad. Y supuestamente los $60,000 que le dio mensualmente tenía que compartirlos según la posición de la secretaria en aquel momento y una reunión en que se participó la persona que iba a recibir el hogar donde iba a estar esta persona. El contratista da la información, el contratista hace un referido a la oficina del inspector general del Departamento de la Familia Federal, hace un referido al Departamento de Justicia. Nunca lo entrevistaron, nunca entrevistaron ni siquiera a nadie de la agencia. Los $60,000 están ahí, constituidos en un documento oficial del registro de contratos de la Oficina del Contralor. Y el Departamento de Justicia archiva esa querella siendo Susan Roy Fuertes secretaria del Departamento de la Familia. Yo quiero hablar con José Carlos porque a mí hay unas cosas que no me quedan claras, pero sobre todo porque él habló con Susan Roy Fuertes. Y yo quisiera que de alguna manera nos pudiera decir o aclarar si en efecto el Departamento de Justicia no tuvo ningún problema. Buenos días. Muy buenos días, José Carlos Sánchez. Estás en Bonita Radio. Saludos y bienvenido como siempre. Gracias. Buenos días. Bueno, José Carlos, yo quiero empezar con la pregunta de si en efecto cuando vemos lo que tú publicas ayer con relación a este caso de Susan Roy Fuertes, lo que fue referido al Departamento de Justicia, ¿cuál es la justificación que te da el departamento para decir que cerró esa investigación el 30 de octubre del 2025 sin entrevistar incluso al querellante? O sea, ¿es así? Sí, correcto. Y importante que esto fue, ¿verdad? Este caso se refiere en el 2022 y no es hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora digo ahora porque fue hasta hace poco, el 30 de octubre del 2025, que se archiva este caso. Lo que dentro de la comunicación menciona el Departamento de Justicia es que ellos se dejaron llevar por las declaraciones juradas que Salud había hecho. Para el contexto, Salud hace una investigación interna dentro de la agencia en aquel momento, recogen 4 declaraciones juradas, más entregan alrededor de, según el documento que Justicia nos entregó, más de 30 documentos y expedientes. Y Salud en su momento entendía que había los elementos para hacer un referido a Justicia y por eso es que la refieren.
Pero en el 2025, casi 3 años después, esta nueva administración determina, leyendo esos documentos, que no había elementos de delito para proceder con el caso. Ellos mismos admiten que no hicieron una investigación y que se dejaron llevar por esas declaraciones juradas y esos documentos que entregó Salud en su momento. Bueno, Demasiadas preguntas en el aire, obviamente. Todavía. demasiadas preguntas y yo te las voy a hacer a ti y obviamente con lo que puedas contestarme. Cuando hablamos de un documento, sí, los documentos hablan, definitivamente, pero tienen unas preguntas que hay que contestarlas precisamente, por ejemplo, con el contratista. Ese contratista nunca fue llevado ni llamado por el Departamento de Justicia. Correcto. Y algo bien interesante es que, ¿sabes por qué no llamarlos para contrarrestar cuando las declaraciones juradas mismas se contradicen? Si tienes una declaración jurada, por ejemplo, de la secretaria, que tuvimos acceso, que pues niega los hechos, pero incluso dentro de su propia declaración jurada admite que ella fue quien recomienda a la empresa porque no había tiempo para contratar, ¿verdad? Porque aquí dentro de todo, ¿verdad?, lo que llama la atención y lo que es un hecho irrefutable es el asunto de que reúnen o le hablan al dueño de la Hacienda, don Luis, cuando surge un problema con este paciente que había que ubicarlo en un lugar especial. A él los reúnen, le hablan de todo el asunto del paciente, pero le dicen que hay un contrato de 60, le van a otorgar un contrato de $60,000, y lo que alega el dueño de Hacienda, don Luis, es que dentro de esa misma reunión estaba sentado el representante de OneSource Investigation, que era una empresa de seguridad, y le indicaron a él, le dijeron, te vamos a dar 60,000, pero de esos 60,000 tú tienes que subcontratar a esta segunda empresa. Y dentro de ese hecho, eso ocurrió durante unos 6 meses. Le daban 60,000 a Hacienda de Luis. Hacienda de Luis tenía que subcontratar a OneSource Investigation, que OneSource estaba dando, entre comillas, unos servicios dentro del hogar. No fue que los servicios no se dieron, los servicios sí se dieron. El problema es que es una empresa de seguridad dando servicios de cuidado a una persona con discapacidad intelectual. Además que no se ve bien. Cuando tú escuchas esto, algo tan raro que una agencia te pida subcontratar a una segunda compañía. ¿Qué dice la secretaria sobre ese asunto de la intervención de OneSource y su relación con esa compañía? ¿Dice algo? Pues mira, ayer presentamos, cuando esa entrevista fue la semana pasada, yo creo que es de la primera vez que le damos 19 minutos a una persona en vivo. Fue una entrevista bastante tensa. Y ella, dentro de esa entrevista, le hicimos esa pregunta 3 veces. Le preguntamos quién recomendó a OneSource, ¿verdad? Y ella inicialmente responde que fue una doctora, porque se dejó llevar por lo que dijo el dueño de OneSource. Pero la segunda vez, ella menciona como que pues esa propuesta estaba por allí puesta, que OneSource había sometido una propuesta, estaba por allí, y como surgió la necesidad de cambiar al participante y supuestamente el dueño de Hacienda, Luis, no tenía ese personal, pues estaba allí la propuesta y ella se la recomendó. Y ella pues básicamente lo menciona, más o menos lo deja así. Pero en la tercera vez ella admite que fue ella quien le recomienda a OneSource, que quizás le pudo haber recomendado otro también. Pero en la declaración jurada hay una cuarta versión, que es más como la oficial, ¿verdad?, en donde ella admite que sí, que ella es la que le recomienda a OneSource por el asunto de que era algo pues, como de emergencia y no había tiempo para contratarlos. Y por eso es que le hacen esa recomendación. Pero ella nunca admite que esto se dio en una reunión donde estaban todos en la mesa. Ella niega totalmente esto. Y el dueño de Hacienda, don Luis, dice que sí, que eso sucedió y que incluso hay minutas de esa reunión. José Carlos, ¿hasta dónde tú crees que llega el conocimiento de la secretaria? O si obviamente tú piensas que te está ocultando algo cuando da diferentes versiones con relación a cómo es que llega OneSource a ser contratista sugerido por ella para este trabajo.
Eh, yo obviamente, y quiero aclarar una cosa, Sí, esto es una historia que llevamos meses trabajando, así sí. que te puedo validar que esto lo he consultado hasta con las piedras, o sea, más de Claro. 16 fuentes, y hasta que yo no estábamos casi 100% seguros de la información que teníamos en la mano, y consultándolo con gente que trabajó con ella, que trabaja con ella incluso, fuentes inimaginables incluso para ella. Y sí llama mucho la atención que todas las fuentes alegan que, ¿verdad? Que todo esto sucedió. Claro. La secretaria, cuando tú ves la entrevista, pues ella niega por completo los hechos. Incluso niega cosas que la misma declaración jurada Trae. Exacto. están ahí, ¿sabes? Que ya entonces, ya cuando tú ves que su propia declaración jurada la contradice, ahí tú te das cuenta de que sí están escondiendo algo, bueno, y que en efecto escondieron algo. Y para lo primero, ya decía, a mí no me removieron. Yo me fui casi voluntariamente, fue lo más o menos lo que trató de Sí, insinuar, sí. porque los destaques se acaban en un año. Pues no, en la declaración jurada, ella misma establece que les retiraron el destaque, incluso voy más allá. Varias fuentes nos aseguran de que a ella la reúnen y a ella le hablan de que estaba siendo investigada, y que ahí mismo pues la destituyen, o le remueven el destaque. Y es bien interesante que el mismo día que a don Eliud le recogen su declaración jurada en el Departamento de Salud, ese mismo día a ella le retiraron el destaque. Comparando los documentos, las fechas, coincide la misma fecha. O sea, Claro. a don Eliud le recogen declaración jurada, y ese mismo día la agencia actuó y la sacó. Así que lo que no tengo, ¿verdad?, certeza es si ella realmente sabía del referido a justicia. Hay fuentes que me dicen que sí ella tenía conocimiento, porque fue parte de la conversación que cuando le quitaron el destaque, pero ella obviamente lo niega. Y esta pregunta es importante, porque ella en el proceso de nombramiento en el departamento en el Senado de Puerto Rico, ella respondió unas preguntas ahí básicamente para su nombramiento, en donde le preguntaron si estaba siendo investigada. Ella puso no. Le pregunta, una de las preguntas que ayer mencionó María de Lourdes que se le hace, la senadora, que se le hacen, es si ella si ha pasado algo y ella piensa que hay como algo que pueda suceder, Claro. o pasó algo que tuvo en el pasado, etcétera. Y ella puso que no. Y ahí en esa pregunta también me llama la atención, porque entonces en nuestra entrevista ella dijo que ella había hablado con la gobernadora y le había advertido que había sucedido esto, que estaba por ahí. Pero en el Senado le puso que no. Pero entonces también la gobernadora por el otro lado dice, no, yo no hablo de esto con ella. No sabía Entonces nada. hay demasiadas incongruencias aquí, Claro. Sí, y no. versiones encontradas, incluso de ella misma. Definitivamente, José Carlos, gracias y excelente investigación. Vamos a seguir dándole seguimiento para ver qué pasa. ¿El gobierno te ha dicho algo? ¿La gobernadora te ha contestado preguntas? ¿La Fortaleza? ¿Alguien ha dicho algo de esta administración sobre ese asunto? Fortaleza, lo único que ha mencionado se lo respondió a los colegas de Telenoticias, y obviamente se contradicen las versiones de la secretaria. Fortaleza dice que no había hablado, la gobernadora misma dice que no había hablado de este tema con la secretaria, dice que esto fue un asunto del cuatrenio pasado. Incluso la gobernadora pues va más allá, y un poco pues aquí también hay un poco de mentira, porque ella dice esto se investigó hace 2 años, o sea, esto fue la pasada administración y se investigó hace 2 años, y no. Ayer Justicia nos confirmó que no se investigó hace 2 años, se investigó el año pasado con la nueva secretaria de Justicia bajo esta nueva administración. ¿Hay alguna carta, se produce un documento, carta que se le envía a la investigada de que se archivó la investigación? Que tú sepas. Que yo sepa, no. No. Que Okay. yo sepa, no. Vale. Incluso en la misma, ¿verdad?, ese comunicado que nos envió Justicia, ellos dicen que no están obligados a comunicarle a la investigada, al investigado. Todas las personas que consulté, que incluso antes recibido hasta referido, ya he hablado con varios políticos, me dicen que siempre se le informa a las personas cuando son referidas. Pero pues en este caso pues no sucedió. Vale. Mil gracias, José Carlos. Seguimos informando. A ustedes, un abrazo enorme. Vale, igual. Bueno, fíjense que las preguntas son claras.
Y yo vuelvo a hacerle la pregunta pública a la secretaria. ¿Cuál es la relación que usted tiene con OneSource y esa persona que preside esa corporación para haberle dado instrucciones a un contratista de que subcontratara a OneSource para hacer trabajos relacionados a esos $60,000 que le estaban dando mensualmente por un participante? Importante, secretaria. Yo voy a hacerle la pregunta a su oficial de prensa, voy a ver si me contestan para que participe de una entrevista con nosotros para ver si podemos llegar a ver todas estas contradicciones. Sobre todo, la secretaria del Departamento de Justicia, Chacha Gómez. Yo creo que es importante, secretaria. Por lo menos para mí lo es. Que usted le pueda decir al país que en efecto usted hace un trabajo que está libre de presiones político-partidistas y sobre todo libre del amiguismo que tienen ustedes cuando son del mismo partido político. Libre de las presiones que pueda haber recibido de Fortaleza, de la propia Susan Roy Fuertes, porque uno nunca sabe hasta dónde llega una persona para tratar de evitar que siga una investigación corriendo. ¿Y por qué no investigó? Si no quiere contestar las otras informaciones, ¿por qué no investigó? ¿Por qué lo que decían esos documentos, que era importante, que se gastaban $60,000 mensuales en un solo paciente? Porque hay una secretaria que se atrevió a decirle a un contratista, yo te doy $60,000, pero tienes que contratar a fulano. Importante, secretaria. Yo tengo la foto del presidente de OneSource. Tengo la foto de esa persona que hoy es contratista del gobierno de Puerto Rico. Y yo le voy a dar la oportunidad a que me conteste las preguntas. Si no me las contesta, voy a sacar la información que tengo. Pero tengo información, secretaria, de qué es lo que está pasando, que usted favorecía a esta empresa cuando estaba en esa oficina de servicios a las personas, a los adultos con discapacidad. Así que vamos a ver si completamos la información y usted nos contesta. Me encantaría que nos recibiera, hacemos una entrevista, la grabamos y la pasamos literalmente. Bueno, otra información que me parece más importante, y con esto cierro. Yo siempre hablé de Eileen Vélez Vega como una buena muchacha de Mandao, ingeniera, que quiso ser astronauta y solamente llegó a la galaxia del Partido Nuevo Progresista en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Eileen Vélez Vega se atrevió ayer a sentarse en una comisión a contestar preguntas sobre el lío de los malbetes, que sacó a Ciari Pérez Peña de ser la secretaria del Departamento de la Vivienda con el presupuesto más grande hoy de agencias públicas, porque ese departamento administra los fondos CDBGR. Y el lío de los malbetes tiene a Eileen Vélez Vega diciendo que ella no sabe quién fue el que le rebajó de 900 y pico de $1,000 las multas que tenía Yabucoa Auto Service, de propiedad de Ciari Pérez Peña y su familia, a $5,000. Ella era la secretaria del DTOP. El director, el hoy secretario del DTOP, Edwin González, entonces administrador de carretera, va el jueves para la legislatura de Puerto Rico a participar de la Comisión de Transportación que está investigando este asunto. Ayer sentaron a Eileen Vélez Vega y Eileen Vélez Vega se atrevió a decir que no sabe nada sobre el lío de los malbetes. Una investigación del 2023 que no solamente cubre a Yabucoa Auto Service, que cubre a otras cientos de estaciones de inspección que cobraban por malbetes y no los enviaban al departamento, no enviaban el dinero al Departamento de Hacienda. Que hay una investigación que cubre a una persona, un buen PNP, que estuvo en la Autoridad de Energía Eléctrica, Arturo Delis Vélez, que es
la persona que en Disco era uno de los supervisores que atendió esta investigación, cuando era directora Mary Fuster, que Mary Fuster es otra que tiene que ir a declarar, que dicen claramente que allí hubo una multa, conducta susceptible a una multa de $985,000 y se la bajaron a $5,000. Y la secretaria dice que ya no sabe nada, porque eso de los malvetes lo manejaba otro. Y yo quiero decir aquí, y se lo voy a decir directamente a la gente de Pelota Monga, ustedes le daban espacio a esta secretaria cada vez que querían hacer propaganda a favor del Partido Nuevo Progresista. Este personaje lo construyeron ustedes en 4 años, dándole espacio para que dijera las mentiras que decía Ailín Vélez Vega sobre lo que hacía en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Nunca le cuestionaron nada. Esta hija del Partido Nuevo Progresista que vino a mentir al Departamento de Transportación y Obras Públicas es hija de ustedes y de todos aquellos que la sentaban a hacer propaganda cada vez que le ponían el micrófono en la boca. La responsabilidad no solamente es del Partido Nuevo Progresista, es de ustedes también, algunos de ellos llamados periodistas. Tomen nota, porque así debe pasar en el libro de la historia de las comunicaciones de este país. Quienes se prestaron y quienes hicieron propaganda a través de los espacios informativos porque los atendía un periodista y no son otra cosa que entretenimiento y propaganda a favor del partido de gobierno. Y ayer consumó su participación en el gobierno de Puerto Rico, no sabe nada de lo que le puede costar incluso la libertad a Ciary Pérez Peña si le encuentran culpable, si en alguna ocasión la acusan de algo. Porque no sabemos lo que va a hacer Chacha Gómez. Bueno, ya lo refirió al FEI, ahora le toca al FEI. Y como estamos en el DTOP, voy a pasar a otro tema, pero antes tengo que decir que Arturo Delis dijo que no va para la legislatura porque él es un testigo del Departamento de Justicia que utilizó ese testimonio para encontrar causa para creer que Ciary Pérez Peña pudo haber violentado 2 disposiciones de ley, una de ellas influencia indebida y la segunda, otras relacionadas con la ley de ética gubernamental. Así es que Arturo Delis dijo, no voy porque soy testigo. Importante, vamos a ver cómo va a manejar el asunto la oficina del fiscal especial independiente, que sabemos que es el tiratoallas de el sistema de investigación de corrupción en Puerto Rico, unido con el Departamento de Justicia, obviamente. Y así como nosotros vimos cómo creció Ailín Vélez Vega en 4 años, colocándose en los programas de entretenimiento como la paladín del gobierno de Pedro Pierluisi. Gente muy joven, para ir por ahí que la gente los identifique como los astres que fueron, los mediocres que fueron en la función pública. Gente con preparación, esta mujer es ingeniera. Pero sobre todo gente muy joven para que en efecto se puede identificar como la gente que se prestó para hacerle daño a este país y al servicio público. Ese es Ailín Vélez Vega. Cuando quiera la entrevisto y me contesta las preguntas relacionadas. Pero yo quiero, para terminar, así como se construyó Ailín Vélez Vega desde otra posición social aparentemente, yo quiero traerles el perfil de la persona que identificó ayer una nota de un colega periodista como la que está manejando los asuntos de recaudación de fondos para los políticos del Partido Nuevo Progresista, sobre todo de la gobernadora Jennifer González Colón, cuando iba a haber una actividad en el Caribe Hilton y la cancelaron a $2,500 por persona. Este es el texto que supuestamente le envió Rafael Fabre, que es el contratista de la Junta de Telecomunicaciones que está manejando la actividad desde el punto de vista del contratista.
Es el dueño de una corporación que se conoce como Fabre LLC y tiene miles de fondos en contratos miles de dinero público en contratos con la Junta de Telecomunicaciones. Dice este mensaje de texto que la actividad va a ser en el Caribe Hilton el 14, era ayer a las 6 de la tarde, que se va a cobrar $2,500 por persona. Y esto es para Jennifer González Colón. Allí está pasando algo interesante en la sombrilla que tiene que ver con la Junta de Servicio Público, Junta de Comunicaciones y la Oficina o el Comisionado de Energía. Siempre se ha llamado la atención aquí de que hay un aura de decencia y de pulcritud de Edison Avilés de Lis. Que yo tengo que decir que yo no me la creí precisamente por la manera en que Avilés de Lis ha querido que se recuerde en el servicio público y la manera en que se ha posicionado siempre como ese defensor del país, ese que está siempre pendiente a que la Autoridad de Energía Eléctrica y todo lo que está pasando en el área del negociado de energía sea como tan limpio. Y a mí me preocupa esta gente con estas caras de que no hacen nada, porque la información que yo tengo no es esa de Edison Avilés de Lis. Y lo traigo porque en esto del FR, fundraising, evento de recaudación de fondos, que involucra a Carmen Menchi Serrano, me dicen que está a la mano de Edison Avilés de Lis. Y yo les dije, y yo lo he confirmado como por 4 fuentes, que cuando perdió el Partido Nuevo Progresista la legislatura en el 2020, Edison Avilés recibió a todos los empleados que perdieron sus posiciones en el Senado de Tomás Rivera Chats, de la oficina del senador. Todos. Y como yo sé que me están escuchando, que me conteste María Alba si no trabajaba con Tomás Rivera Chats y dónde trabajó después. Y ahora dónde trabaja. Otra vez en la oficina de Tomás Rivera Chats. Eso le dio a Edison Avilés la posibilidad de tener a Tomás Rivera Chats en el bolsillo. Se cree él. Porque yo siempre he dicho que tengan mucho cuidado con esto de que Rivera Chats se debe a ustedes. Va a estar a favor para ser caro. Estamos bien de acuerdo. Pero tienen que tener cuidado porque eso no necesariamente es así con Tomás Rivera Chats. Entonces, cuando estamos viendo hoy la pelea que tiene la gobernadora y Tomás Rivera Chats, tenemos que ver este asunto del fundraising como esa posibilidad de que estén tratando de ganar con ambos, haciéndole eventos de recaudación de fondos aquí y eventos de recaudación de fondos allá. Porque vuelvo y repito, ese es el problema que tiene el país hoy, que estamos en el medio de esa pelea. Y no importa lo que ocurra, no importa, estamos viendo que el país está entre esas dos intenciones de querer quedarse con la chequera del pueblo de Puerto Rico a través de los contratos, entre otras cosas. ¿Qué puede estar pasando en la Junta de Telecomunicaciones, Junta de Servicio Público, Comisionado de Energía? Exactamente lo mismo. La gente de Tomás Rivera Chats, pero le van a hacer un fundraising
a la gobernadora. Y ahí cayó Carmen Serrano. Carmen Serrano, que hoy está en la Junta de Telecomunicaciones. Y es de Carmen Serrano que yo les voy a hablar para que ustedes vean cómo se construye. Y vamos a terminar con el asunto de los bandos. Porque Edison Avilés de Lis puede pensar que allí puede jugar con que le hagan fundraising a la gobernadora, pero también jugando para Tomás Rivera Schatz. El problema es que finalmente va a tener que tomar decisiones y que allí hay gente que no son necesariamente de la gobernadora. Ahí es donde está el problemita de los bandos, pero terminamos con eso ya mismo. Vamos a Carmen Menchi Serrano. Carmen Menchi fue en un momento dado la persona, su primer trabajo, que vendía sellos en la Junta de Planificación. Estaba trabajando como una trabajadora de la ventanilla de la Junta. De ahí, Carmen Menchi tenía tantos allegados y tantas buenas palancas que llegó a la Fortaleza de Puerto Rico a trabajar nada más y nada menos que con la entonces subsecretaria de la Gobernación. Subsecretaria de la Gobernación, Grace Grana, que recordarán que fue la juez que la semana pasada le dio el estacazo a la libertad de prensa y dijo que era razonable que la gobernadora pidiera credenciales de prensa del Departamento de Estado para entrar a la Fortaleza a atender una conferencia de prensa. Es decir, que Carmen Menchi, de vender sellos, se fue al área de la subsecretaría de la Gobernación, pero no no de secretaria de Grace Grana, no, se fue a evaluar los contratos, a ver quién es PNP y quién no era PNP. Esto es administración de Luis Fortuño. Esto es después que Luis Fortuño, como director de la Autoridad de Puertos, aprendió lo que le enseñó Pedro Rosselló González y le enseñó el difunto exsecretario de la Gobernación, Álvaro Cifuentes, a cuadrar caja con los PNP en el gobierno para poder tener 4 años bien buenos y campañas bien buenas a base de lo que le daban esos donantes. Cuando usted escucha que Carmen Menchi Serrano, después de salir de ahí, el tercer trabajo que tuvo fue en Recursos Naturales con Tania Vázquez. Fíjese que Carmen Menchi siguió subiendo. De darle los contratos a quien se los tenía que dar y hacerle, mire, el ladito que le hacía allí en la Fortaleza, se fue de mano derecha de Tania Vázquez a Recursos Naturales. ¿Qué sabe Carmen Menchi de eso? No sé. En ningún lado me dicen que es abogada, que estudió biología, que estudió conservación. No. Ella es una buena PNP que ha subido de acuerdo con. Pero ustedes tienen una idea de lo que contestó hace 3 semanas Francisco Domenech cuando dijo que la empleada tal, que olvidé el nombre ahora mismo, creo que era Yolanda, es la persona que hace el análisis de a quién darle los contratos y que es la que cuida que él no pueda caer en conflicto porque venga un cliente de Politank y él apruebe el contrato. Ustedes recuerdan eso. Desde el 2009 y desde antes, estoy segura, ya había una persona que lo hacía como Carmen Menchi Serrano. Porque son las personas leales al partido, que no van a escoger un popular para darle un contrato. Son lo suficientemente azules para darle el contrato. Ese es Carmen Menchi Serrano. Se va para Recursos Naturales. Y de Recursos Naturales llega a la Comisión de Energía de Edison Avilés. Pero no era cualquier persona con Edison, no. Era el ayudante, la mano derecha de Edison. El que no es político, dice Larry Selhammer y dice Eduardo Batia. No es político. No, política no soy yo.
El que no es político escogió a una buena PNP a dirigir, a ayudarlo en el proceso de la Comisión de Energía. Carmen Menchi Serrano. De esta manera llegó Carmen Menchi. Hay muchas Carmen Menchi en el gobierno de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista. Sin preparación, pero son suficientemente PNP como para darle esto, suficientemente leales. Estos son los que se agarran las vestiduras por el partido, por el político, por el candidato, por el gobernador, por el presidente del Senado. Y ahí está Edison Avilés de Liz. A mí que no me hablen de que Edison Avilés es el más decente, porque una persona que participó de la contratación de Luma y ahora se sienta supuestamente a fiscalizar a Luma, no me lo digan, sorry, con la toalla de vida de Pérez Vargas, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. Pero, como me decía una fuente ayer, van a tener que hilar finito porque aquí hay uno que es de Tomás Rivera Chats, no es de Jennifer González. Ustedes recordarán qué pasó con esta persona que era la mano derecha, Osvaldo Soto, de Wanda Vázquez Garcet, que lo querían hacer contralor sin tener preparación relacionada con asuntos de finanzas. Ese fue un atrevimiento bien grande de Wanda Vázquez Garcet, la convicta hoy indultada. Oiga, Osvaldo Soto es de Tommy. A saber por qué cancelaron la recaudación de fondos. Además de Carmen Menchi, hay otra persona que está involucrada en ese esfuerzo de buscar dinero. No lo voy a decir porque la voy a llamar. Porque ella me conoce y yo la conozco. Precisamente de este trabajo de periodista. La conozco en un momento en otra agencia donde estaba. Así es que vamos a ver hasta dónde va a llegar. Pero el asunto de Osvaldo Soto va a ser interesante porque ahora sí que van a tener que medir quién es de quién. Está fuerte, ¿verdad? Y que tengamos que hablar sobre eso mientras estamos viendo cómo se quiere destruir el esfuerzo de los permisos para entregarle los bienes de dominio público a los que tengan capacidad económica para pagarlo. ¿Y cómo se hace eso? Donándole al partido político. Nos fuimos, gente. Gracias por estar. Recuerden, pueden donar a nuestro proyecto a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre entrando a las páginas bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. También pueden hacerlo ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonitas Radio. Enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 y enviarlos a la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias por estar. Nos vemos mañana a la misma hora. Estoy media catarrada, espero que esto se me quite. Pero si no, como quiera, los contenidos van a estar por ahí siempre. Éxito. Nos vemos mañana. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.